dejar escrito una serie de experiencias en este libro que se llama de Salmos. Y en realidad, si lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, queda escrito no como un libro más, como unos tomos más, como 66 libros más, sino como experiencias de vida. Dicho esto, entonces vamos a entrar a la segunda parte. Esta es la parte de la promesa, que Dios va a guardar a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Pero muchas veces decimos, ¿pero cómo hace Dios? ¿Y por qué la Biblia nos habla de estos tres elementos tremendos? Un extranjero, para un extranjero mejor, estar fuera de su país es tremendo. Y lo decimos, muchos tenemos que decirlo, con la experiencia de haberlo vivido. No es fácil. No es fácil. Segundo, al huérfano. Pues cuando hablamos de orfandad, de huérfano, nos dirigimos hacia el hijo aquel que ha perdido a su padre, ¿no? O a su madre juntos. Y es tremendo. Y la orfandad quiere decir que no hay nada, ¿no? Huérfanos. Y un tercer elemento, y a la viuda sostiene. Pues las viudas pues quedan desamparadas, ¿no? Porque la persona aquel con la que vivió ya no está. Con la que tuvo oportunidad de compartir días, meses, décadas, años, lo que sea, esa persona ya no está. Por más que moleste, ya no está. Ahí sí empezamos a echar de menos, digo yo. Pero por el vacío. El Señor sintetiza aquí a través de este salmo es el vacío que se siente. El extranjero desarraigado de su tierra se siente vacío. Cuando estamos por allá se siente el vacío, se siente el dolor de la patria. Cuando se queda huérfana la persona, se siente el total desaliento, ¿verdad? Ya no hay quien. Ya, como dicen, y si me lo permiten, no está el hotel, mama, ¿no? Ya no está. Y la viuda pues ya no tiene la persona que lo acompañó por muchos años. Total, aquí hay en estas tres presentaciones hay una situación de dolor, de tristeza, de soledad, de vacío. Pero el Señor promete que los guardará. La palabra guardar aquí es protección. Cuando está lloviendo y entonces para que no se me moje algo, yo lo guardo. ¿Para qué? Para protegerlo, ¿verdad? Yo guardo esto para que no me lo roben, para cuidarlo. Entonces el Señor lo promete, pero decimos, bueno, pero para muchos dirán, pues eso sí se sabe que es así, pero pues yo lo dudo mucho porque no, es que el Señor pone siempre a alguien. Cuando yo no puedo, el Señor pone a alguien, porque el Señor me conoce. ¿Conocemos a nuestros hijos? Sí, y no es que los creamos ineptos, perdóneme, una expresión tan fuerte. Es que sabemos qué pueden hacer ellos y qué no pueden hacer, y que necesitan de otra persona, de alguien, para que lo puedan hacer. Pero siempre hay alguien. Siempre el Señor pone a alguien. Ahora vayamos a una parte crítica de lo que quiere decir el mensaje. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10 de Lucas, y vamos a estar en los versículos 25 al 37. Yo sé que para muchos ya es muy familiar, pero repasémoslo nuevamente. Dice, y he aquí, está narrando Lucas, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para probarle a quién? Al Señor Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Siempre al Señor Jesús se le atravesaba a alguien y lo cuestionaba. Señor Jesús venía de alimentar a miles y miles y no faltaba quien se parara allá. Venía de sanar a alguien y no faltaba quien se parara ahí. Venía de resucitar y lo mismo. Siempre haciéndole preguntas a ver si caía, pero no.
Mire cómo responde el Señor Jesús, el desarrollo de esto. Entonces, Él le dijo, ¿quién le dijo? El Señor. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mire, aquí le está preguntando un intérprete de la ley, una persona leída, un magistrado, si lo queremos traer al contexto actual. Una persona letrada completamente, conocedor como ninguno. Y el Señor Jesús se la devuelve de una manera sin ofenderlo, sin querer hacerlo, nunca ni más faltaba. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Le está diciendo de otra manera. Usted que lee tanto, ¿qué es lo que lee? ¿Y ustedes creen que a nosotros también no nos cae de pronto esa pregunta? ¿Ustedes que leen tanto la Biblia, qué es lo que leen? Nos lo pueden decir por el desarrollo que vamos a tener enseguida. Aquel, versículo 27, respondiendo dijo, ahí se la sabe de memoria, vea. No dice cogió el rollo y lo leyó, sino que ya lo tenía aquí. Una cosa es tener aquí y otra cosa es tener aquí. Y dice, aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se la sabe hasta ahí? 10 sobre 10 o 5 sobre 5, como quiera. Excelente la calificación, que la hice de memoria, la tiene en la mente. Entonces, ¿cuál es el prójimo? Aquí hay una pregunta más. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo para ti? ¿El vecino que vive hace 30 años cerca de mí? ¿O el tío? ¿O el primo? ¿O quién? Pues el prójimo, en otras palabras, es el más cercano. Entonces yo pregunto, si vamos ya para poner un término general, si vamos en el Transmilenio, el que está al lado, ¿qué es mío? Bueno, hay que tener cuidado, pero ¿qué es? Para mí en este contexto, mi prójimo. Si lo quieren ver en otra pronunciación, mi próximo, ¿verdad? Entonces el Señor está ahí cuestionándole. Ama a tu próximo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo? Bueno, pasar del amarse uno al narcisismo, eso no existe. ¿Por qué me amo? Bueno, yo voy al médico y dice, ya no puede comer tanta azúcar, ya no puede comer más, muchas grasas, no, mucha bandeja esta tal, porque eso le va a tapar las venas y demás. Entonces yo me cuido, ¿verdad? Yo me cuido. Otras personas ya se exceden en lo estético y no, eso es todos los días, no, casi no comen. Pero bueno, como me amo yo mismo, tengo que amar al otro. Yo siempre lo he dicho y algunos ya se lo saben de memoria y me disculpan. Pero ¿cómo sabe una persona cómo sufre la otra? Si calza 39 y le ponen unos zapatos 37, ¿cómo puede usted saber cómo sufre? Póngase en los zapaticos de esa persona. Así es, antes de criticar, antes de hacer muchas cosas, póngase en los zapatos del hombre. Ama a tu prójimo. Versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, le está diciendo, si me está hablando más de la cuenta, bueno, usted mismo lo está diciendo, pero haz esto y vivirás. Versículo 29, pero él, el intérprete, el magistrado, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ya lo ha dicho. Y entonces ahora le pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, y aquí viene la parte sustancial. Un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Mire, nada diferente. Hace 2000 años ya se presentaba la situación que estamos viviendo ahora. Como triste y angustiante, y ustedes creo que estarán conmigo en esta parte, que lo que se está presentando ahora es tremendo. No solamente, antes llegaban a uno y nos ha pasado, yo creo que a ustedes también,
Oiga, ¿qué tal? Y le ponen a uno un revólver en la cabeza y bájese de lo que tiene, tenga Señor. Y tenga Señor de lo que tiene, hasta luego. Ahora es, bájese lo que tiene y tenga. Ya la vida no vale nada para esas personas. ¿Qué está pasando aquí? Lo mismo. Hace 2000 años se repite la historia. Aquí a este hombre cuando dice se fueron dejándole medio muerto, quiere decir que lo dejaron en una situación tremenda, lo dejaron agonizante. Fuera eso saqueado. El Señor le está diciendo, el Señor tuvo que hablar por parábolas a ver si lo entendían. Porque viendo no lo entendían. Bueno, entonces ¿cómo hago yo para convencerlo de las cosas? Pues entonces ahora le hablo en esta parábola. Lo dejaron medio muerto. Y viene una parte que es triste. Versículo de 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Literal, pues me atrevo a decir que yo lo pasó. Y coloquialmente decimos se hizo. Gracias. Se hizo el loco, dicen por acá. Y comparto esa apreciación. ¿Quién? El sacerdote. ¿Verdad? Y el versículo 32. Asimismo, o sea, no solamente ya pasó un religioso. ¿Quién era el sacerdote? Pues el sacerdote en su momento era una persona religiosa que seguramente era sábado y tenía que ir allá, él servía en el templo. Entonces seguramente ya se le estaba haciendo tarde, el culto era a las 3, eran las 2:30, dijo no, yo tengo que ir primero al templo y yo tengo que ir a cuadrar allá las bancas y preparar los rollos y todo, no hay sea que llegue el hermano Abraham y me salte primero, entonces yo más bien me voy y mire a ver qué pasa, Dios le bendiga, me imagino, porque ahora esa frase, sí o no, a todo momento es Dios le bendiga. A todo momento el que va y cierra y Dios le bendiga y todo Dios le bendiga. Entonces seguramente yo quiero llevar la mente ahí. Dios le bendiga, hasta luego. Bueno, sí. Y viene el otro. Asimismo un levita, versículo 32, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué? Pasó de largo. ¿Cuál era el papel de los levitas en su momento? El que recibía la plática. Entonces tal vez yo dijo, no, pues si ya pasa un sacerdote ya me organiza el desorden, más bien que Dios le bendiga y sigue derecho y se va por la plática. Tremendo. ¿Qué espera ese hombre que estaba ahí? No está muerto, traigámoslo a palabras coloquiales, estaba agonizante, estaba consciente todavía. ¿No? El error entre paréntesis que cometen muchas personas cuando van a un hospital es hablar cosas que no son, que porque la persona está ya, que ya casi se va a morir, resulta que él oye, él entiende y demás, y se ponen a hablar unas cosas tremendas. Le aceleran más bien su estrado. Aquí, ¿qué pasó? El hombre que estaría ahí, que no está muerto, ¿qué estaría allá por dentro sin poderse expresar después de haberlo estado en esa situación? Yo creo que estaría diciendo, mira, ahí está pasando ese señor que va a la iglesia y a mí no me atiende. Yo creo que es así. Pero viene el Dios siempre pone a alguien. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si usted escudriña un poquito más estos versículos en su casa, en la semana y demás, esta situación que se presenta aquí, el samaritano y el hombre que estaba ahí medio muerto no se podían ver por razones de etnia, por razones de credo, porque el samaritano como buen religioso también, entonces él adoraba en el monte, ellos, los samaritanos, y en cambio los judíos, que era el que estaba ahí, entonces eran el templo y no se podían ver por razones de sana doctrina, porque la sana doctrina no es en el monte. Tal vez estoy asumiendo ese rol que yo creo que no deja de existir. ¿Y qué hace el samaritano con el enemigo, archienemigo? Porque no se pueden ver hasta el día de hoy bajo otra figura. No, y es así, y el judío es así, bien judío. Acercándose, versículo 34, vendó sus heridas. ¿Quién? El samaritano al enemigo.
y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué hace este hombre samaritano? Todo lo que tenía, ¿qué se le ocurrió? Bueno, tengo aceite, tengo vino, no sé qué tan bueno sería ese fármaco o ese remedio para solucionarle el problema al que estaba ya postrado, pero dio todo lo que tenía. ¿Quién? El que menos esperaba. Hay una composición por ahí que, bueno, ya no es tan antigua, pero tampoco suena. Se dice, por si no hay mañana, llama a tu enemigo, colóquele un mensaje de texto. ¿Cierto? Dice la letra por allá. Me gustan esas así que son como de ese tiempo. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí? Se despojó de todo, dejó el afán, porque él también era religioso, ese día tenía que ir al culto. Paró ahí y fue a atender a su enemigo. ¿Qué hizo? Se despojó de todo lo que tenía y fuera de eso lo llevó a un sitio y sacó platica y dijo, tenga esto y después yo vuelvo, si le debo algo más, le pago. Bueno, también se creía en la palabra, ¿no? Ahora nadie puede fiar porque eso es tremendo. Pero aquí hay un ejemplo. ¿Y a qué voy? Porque es bueno hablar por la experiencia. No soy partidario de cuando muchas veces hablar en primera persona y testimonios de cierto tipo que hablan de pronto más de la persona que del Señor. Pero mire, permítanme hacer esto. Muchas personas dirán, chévere que está escrito en la Biblia y eso ahí sí, eso dicen que sí, pero que no. Pero eso no. Primero que todo, si nos trasladamos rápidamente al libro de los Salmos, dice, bienaventurado aquel en quien es su Dios Jacob, en quien tiene puestos sus ojos en Jehová. Esa es una premisa para que usted pueda ver que Dios siempre pone a alguien. Mire, aún hablando nosotros el mismo idioma, y si me lo permiten, el idioma castellano, la lengua castellana, el idioma español, cuando usted trata de comunicarse con otras personas de otra cultura, no nos entendemos, hablando el mismo idioma. Por ejemplo, en México, uno dice algo y es mande, 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 y uno dice, pero mande, mande, ¿qué? Porque para nosotros ese mande es, ¿qué? ¿Qué? Y para ellos es mande, mande, y uno ahí se puede quedar medio día y no se entiende. Hablamos el mismo idioma. Pero ¿qué será cuando vayamos al país, como lo dije antes, al país del good morning, por ejemplo? Ahí sí queda la cosa más difícil, porque pues si no entendemos el mande y el qué y eso, ¿cómo será el good morning? Más tremendo. Queda uno perdido en el Amazonas. Alguna vez con mi familia fuimos a algún sitio, el Señor nos permitió ir. Llegó la noche, no podíamos ir al lugar donde estábamos, ya estaban apagando todo eso allá en ese país, todo es grande, todo. ¿Y qué vamos a hacer? Oiga, Señor, usted sabe, el Señor también hablando el mismo idioma, no nos quiso atender. ¿Se hizo el qué? El gringo. Bueno. Y ahí como pudimos con el hijo que sí se defiende y demás, ¿cómo hacemos para llegar allí? Necesitamos llegar a la casa, bueno, no, pero ya las rutas se fueron, ya 9 de la noche, 10 de la noche, ya la cosa se pone difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por fin logramos llegar a un sitio y allá habían 2 muchachos. Digo, ¿ustedes qué hacen aquí? No, es que miren, no podemos ubicarnos, no sé, ¿cómo hacemos? No, tranquilos. Dios siempre pone a alguien, dijo el muchacho. Dios siempre pone a alguien. No le dijimos, no, es que nosotros somos los super espirituales, no, nada. Dijo, Dios siempre pone a alguien. ¿En dónde están ustedes durmiendo? No, pero es que no tienen ni una tarjeta de dónde están. No, Osvaldito, que guarda tanta basura, ese día no la guardó la tarjeta. Osvaldo guarda de todo. No la guardó. Dijo, ¿y usted por qué no traen siempre eso? Pero tranquilos, hizo toda la gestión y se la resumo. Dijo, ya vienen por ustedes. Y se perdió. Cuando llegaron por nosotros, él ya había hecho la vuelta
y vino otro señor y le dije, oiga, ¿y dónde está el señor? Dijo, no sé, pero me dejó encargado a mí para que ustedes se vayan. Dios siempre pone a alguien. Y si lo dice la palabra de Dios, extranjero, huérfano o viuda, el Señor siempre tiene la mano tendida. Pero yo tengo que tener a Jehová mi Dios como mi Señor también. Entonces muchas veces pasan cosas de este estilo y más, pero no reconocemos que hay un Dios que cumple su palabra. Hay un Dios que hace salir el sol y la lluvia para justos e injustos. Y si la hace salir para el injusto, ¿cómo no será para el justo? Para el que mira a Dios. Entonces Dios siempre pone a alguien. Pero también lo pone no para que sea para ponerme a mí en esa condición, sino también me pone y te pone a ti y a mí para atender a alguien. No solamente para ser atendido, para recibir, te pone también para dar. De nada sirve leernos los 66 libros, recitarlos, ubicarlos, traerlos a la memoria, si no ponemos por obra lo que necesitamos hacer. Eso es lo que Dios quiere. El Señor Jesucristo, en su momento, con esta parábola, le está diciendo al Señor de la ley, le está diciendo, usted puede ser muy letrado, muy leído, todos los rollos en ese momento que tenga escrito, usted los puede tener, pero usted tiene que acercarse a su prójimo. El prójimo no es un reinado de belleza, me cayó bien, me cayó mal, no. Usted tiene que hacerlo. ¿Qué hace aquí el samaritano? Mírelo cómo termina su obra este hombre. Al otro día, versículo 35, al otro día al partir sacó 2 denarios. Bueno, eso no era cualquier cantidad. En su momento era una platica más o menos apreciable. Y se los dio al mesonero y le dijo, mire, otra vez, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, se despojó de todo. Samaritano, que odiaba al que estaba ahí, porque era literal, perdónenme, no una palabra fuerte, pero es así. Odio. Y pregunta el Señor, y es el cuestionamiento que nos hace. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo de quien cayó en las manos de los ladrones? ¿Quién? Entonces, hermanos, y usted que me escucha allá, Dios siempre pone a alguien. Pero yo también necesito ser puesto. Yo no puedo pasar y Dios le bendiga. Y por más afán, por más que tenga que hacer, siempre tengo que hacer un alto en el camino. Permítanle a Dios ser alguien, ese alguien que necesita a otra persona. Pero también en momentos de dificultad, dolor, angustia, tengámoslo claro, que Dios siempre pone a alguien. Dios lo ha prometido y lo cumple. Dios siempre pone a alguien. Y él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dios, la palabra del Señor nos dice en esta mañana, ve y haz tú lo mismo. No podemos ser indiferentes. Así como no queremos que sean indiferentes con nosotros, no seamos indiferentes con los demás. No importa tu situación de tiempo, modo y lugar, en donde quiera. Si Dios te lleva a traspasar fronteras, si Dios te lleva a cualquier espacio, no importa ni el tiempo,
ni el modo, el lugar, ni el estado civil. Dios siempre pone a alguien. Tengamos esa convicción, por difíciles que tengamos, por momentos de angustia, por que no podamos entender, Dios siempre pone a alguien. Así es. Pues es la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Amén. Tú que estás allá en tu casa, Dios te dice, Dios siempre pone a alguien en estado de indefensión, de orfandad, de viudez, de necesidad. Dios siempre pone a alguien. En esta mañana yo quiero saber, ¿alguien nos visita por primera vez en este lugar? Ya estás tú. ¿Quieres tener tu mano levantada, por favor? ¿Te quieres poner de pie? ¿Nos lo permites? ¿Sí? Ok. Perfecto, bienvenido. Permítenos ser alguien en esta mañana y ponerte en tu camino. Ahorita vamos a hablar contigo y queremos que te sientas bien. Bueno, no importa qué situación, no la sabemos, pero lo que sí sabemos es que estás en el lugar que debes estar. Bueno, siéntate, ya te vamos a atender. Y oramos por esta visita. Vamos a orar todos en esta mañana. Voy a invitarnos a que nos pongamos en pie. Y otras personas que hace unos días, 15 días nos visitaron, estuvieron aquí invitados por otros hermanos de la iglesia, pero también espontáneamente pudieron haber llegado. Oramos por ellos y oramos en la necesidad que puedan tener. Oramos por sanidad, hermanos que hoy no están. Oramos por Wilson, oramos por muchas necesidades. Oramos porque el Señor provea y el Señor para todos los que estamos y los que no están en esta mañana pondrá alguien. Llámanos con ese convencimiento. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por permitirnos gozarnos en tu presencia, con tu palabra. Señor, nos has permitido alabarte, nos has permitido levantar las manos, nos has permitido descansar quizás de la preocupación, dolor, angustia, la desesperación. Estamos en el lugar preciso, Padre Celestial. Sabemos que tú estás en el asunto. Permítenos ver, Señor, a ese alguien que tú pones en nuestras necesidades. Señor, se presenta una semana quizá agitada, con muchas expectativas, Padre Celestial, pero tú pones en nosotros, Señor, ese alguien, Padre Celestial, a tu manera, en tu soberanía, mi Dios. Señor, a ti acudimos, Padre Celestial. Señor, hoy oramos por los que no pueden hacerlo, bendito Rey. Señor, que te manifiestes en tu grandeza, Señor. Gracias por ese samaritano que siempre tienes tú, porque eres soberano, bendito Padre Celestial. Te lo rogamos, bendito Rey, porque hoy, Señor, nos enseña tu palabra, tu amado Hijo, Señor, que reargulle, que Señor, que cuestiona también, Señor, que estremece, Padre Celestial,